Así que bueno, unas 9 y pico, tenemos como hora y media por delante para hablar un poco. Y os presento ya a lo que vamos a contar ahora y quiénes son mis compañeros de mesa mínimo. Como hasta atrás ayer, la idea de tratar el punto desde distintos puntos de vista, uno de ellos es el punto de vista histórico, ¿no? El relato. O sea, desde hace cuánto hay historias de la fútbol o uso por contar este tipo de historias. Entonces, os presento quién va a hacer esta ponencia. Rubén Ventureira, periodista gallego, una referencia en Coruña, director de Ideal, ¿no? Hace poco, ¿no? Realmente. Sí, un año. Un año. Yo creo que Rubén es como esas antiguas versiones que había en algunas ciudades de cronista oficial de la ciudad, pues todo lo que queréis saber al respecto de Coruña en todas las vertientes lo sabe Rubén Ventureiras. Y una cosa que a mí me gusta mucho decir, que es el primer periodista que ha ganado un título para Punlu de Bulbul, porque gracias a sus investigaciones periodísticas de hemeroteca y de biblioteca total, hasta de todo colegial, eh, consiguió que la Federación Española de Fútbol le mantuviera el año pasado el año pasado fue, ¿no? De dos ya. Hace dos, que Séptimo título. estábamos en Pandemia. primera red. Ya fue, ¿no? Séptimo título de partido de la Comunidad. Y Miguel Ángel Lara, periodista del diario Marca. Os cuento una cosa pequeña de aporte personal para que entendáis por qué le admiro tanto. Yo tuve la suerte de tener de amigo a un maestro que es Alfredo Relaño, y con Alfredo me intercambio muchos artículos de blanco y negro, ¿no? De prehistoria del fútbol, siglo XIX de origen, sabéis que esto es una enciclopedia de esto. Y llegó un punto en el que no parábamos de compartirnos los artículos de Dakar, que es el diario Marca, tiene un blog que se llama El Poder y el Balón, ¿no? Desde hace muchos años, yo creo. Sí, empezamos en el 2011, 2012, creo que empezó. No, por donde tipo de ahí, historias, cintas y historias que yo paso tardes ahí, me iría perdiendo el tiempo, pero no ganándolo realmente. Y de hecho, tiene su versión en el libro de, de el poder y el valor, editorial Samarcanda, que bueno, son episodios futbolísticos que hicieron historia, y bueno, soy super fan. Y hablando con Alfredo, le dijimos, oye, tenemos que, tengo que conocer a este Miguel Ángel Lara porque me encanta lo que hace. Y al final ha acabado aquí, me lanza un tensum que he podido sacar un hueco dentro de la vorágine del periódico, porque es uno de estos periodistas que tiene mucho mérito, es que el hueco para contar todo este tipo de historias con la vorágine de la actualidad, sobre el Real Madrid y la selección española. O sea, se cargó para contar historias de guerra y fútbol, pues me vale mucho la pena. Pero ya casi más las dejo con ellos. Si queréis, podéis ir interrumpiéndose el uno al otro. Como tenemos la presentación de Rubén, puedes empezar tú, Rubén. Sí. Y si en algún momento Miguel Ángel tiene historias aledañas o lo que sea, o si no, le hacemos una cosa sucesiva de la otra. Y Perfecto. ¿Y yo cómo paso ahí? Tienes hasta el medio. Vamos a... Bueno, pues buenos días a todos y gracias por la invitación a Diego y a la universidad, ¿no? Aquí, cuando me llamó él, quise hacer una cosa, 11 primeras veces del fútbol español, ¿no? El número 11, que todos sabemos lo que significa en el fútbol, con una perspectiva histórica, el fútbol primitivo, ¿no? Que podríamos llamar, ¿cómo era, no? Elegí mi foto favorita para ilustrar esto, luego os contaron el motivo por el que es mi foto favorita. Aquí la primera ola. Aquí hablo brevemente de cómo el fútbol impacta a principios de siglo en España, ¿no? ¿Cómo llega? Esta es una foto la mayoría de las fotos son de Galicia, ¿no? Esta es una foto de un equipo de Coruña, en la Plaza de Toros de Coruña. Realmente la primera explosión es en torno a 1904, se aprueba una ley de descanso dominical que es básica para el desarrollo del fútbol en España. Esto está estudiado por especialistas. ¿Por qué? Porque claro, al generar ese día de descanso no solo libera a los jugadores
para jugar, sino que también crea un público, porque el público tiene ese día libre para disfrutar del espectáculo. Hay que pensar que en esta época la mayoría de la gente que veis ahí, que son los primeros practicantes del fútbol en Coruña, esto es gente de clase media alta. La mayoría eran de la Escuela de Comercio de Coruña. Había gente ahí que sabía inglés. ¿Quién sabía inglés en el año 1904 en Coruña? Muy pocos. Este de aquí de la izquierda, que se llama Manolo Monteagudo, que fue un hombre muy importante luego en la cultura coruñesa, era el árbitro porque era el que sabía inglés y ya se había leído el reglamento. O sea, ese era el criterio para ser árbitro. Luego tenía el liniero uno que se llama Ángel del Castillo, que era un famoso arqueólogo. O sea, así es como empieza un poco el fútbol en Coruña y en todos lados, ¿no? O sea, en todos lados me refiero con esta gente de élite, ¿no? Que rodea. Bueno, pues esto es 1904 y se crea... el público, ¿no? El tema del público que decimos ahora es muy interesante porque Manuel Monteagudo, que repito es este que vemos ahí a la izquierda, el de este lado, hay una crónica que le hacen una entrevista muchos años después y le preguntan cómo era el fútbol al principio. O sea, cómo el público, cómo se comportaba y todo eso. Y dices que el público ahora paga, pero en los primeros partidos nosotros pagábamos para que fuese el público. Esto es una cosa asombrosa que nunca había leído, y lo dice él en una entrevista, ¿no? Era el propio público el que, o sea, le pagaban a los jugadores para que la gente, esta gente que vemos por ahí, pues supongo que os han colado o han pagado con un dinero, ¿no? Bueno, pues así es un poco como empieza el fútbol en Coruña. Aquí tenemos, bueno, esta es otra foto de Monteagudo, aquí el público en un partido en Ferrol. Esto es un partido en Riazor, ya se ve, ¿no? La elegancia, en Riazor, perdón, el Corralón de Guiteira, que es el primer campo del Depor. Depor tuvo 3 campos, el actual y 2 más, y este es el primero, que se veía esa gente distinguida, ¿no? Con ese... Esto es una cosa de hípica, que se hacía esto es una especie de Teresa Herrera, de precursor de Teresa Herrera, que se hacía en verano, que se llama Campeonato de Fútbol de Galicia y Asturias. Bastante pomposamente, porque Asturias solo fue un equipo en los años que se hizo, pero bueno, era por distinguirnos de los de Vigo que tenían un campeonato de Galicia anterior, ¿no? Bien, aquí una escena ya en el Parque Riazor, que es el segundo campeonato, por donde veis pues la gente también vestida de domingo, y también quiero destacar el papel de las mujeres, que es interesante, porque ya esto está documentado desde como asistentes a los partidos desde un primer momento. Estos son 3 carteles promocionales del Depor de principios de siglo, donde se ve la presencia de la mujer como espectadora, destacado bastante, porque eran los carteles que anunciaban los partidos. Son 2 de ellos, son estos 2 de este lado, son de Llorens, que es un pintor muy conocido en Coruña, veis que tiene ese toque modernista, son muy bonitos, ¿no? En este tercero pues hay una mujer un hombre que es un jugador del Depor, Paco Martínez, invitando a una mujer. La primera táctica. Cuando te sumerges en el fútbol de esta época, una de las cosas que llama la atención son las formaciones. A ver si veis algún tipo de patrón en todas estas fotos. La defensa de Xabi Alonso, ¿no? No es la defensa. La delantera. Es la delantera. O sea, se colocan en función de la táctica, que era un 2-3-5. Esto hace poco un partido en Manchester United que acabó jugando así Guardiola, que fue una vuelta, lo hablaba ayer con David, que fue una vuelta a los orígenes realmente, cómo jugó el Manchester ese día, porque esta es la primera táctica que juegan todos, 2-3-5. Sí. Y ahí veis en que está en el medio es el portero, los 2 son los defensas, los 3 mediocampistas y los 5 delanteros. Ahí tenéis pues varias formaciones, esto es un equipo francés, esto es el Deportivo B, arriba los 5 delanteros del Deportivo, los 3, abajo el portero. Por cierto, está este portero, esa equipación que veis, ese jersey, se conserva, y creo que es el objeto de fútbol más antiguo de fútbol español que se conserva, porque es de 1904. Bueno, esta foto es de 1908, que lo pone en el balón, pero lo conserva la familia, eso y unas espinilleras y unas botas, que son las botas que lleva ahí este jugador, lo han conservado, que iba a formar, bueno, lo cederán al Museo del Depor cuando exista ese museo. Bueno, esto me hizo gracia porque cuando empiezas a ver las fotos y ves que se repite el patrón y le encuentras una explicación, esta es muy bonita también, que es un equipo, esas son las fotos ahí en unas rocas en Coruña. Esta es la primera foto de la historia del Deportivo. Bueno, los primeros reales, esto es un asunto que han investigado también los de cuadernos de fútbol, y me llama siempre la atención porque son los 3 primeros equipos que fueron reales son gallegos. Esto era una distinción que sabéis que cuando nace el fútbol, con el rey Alfonso XIII, ellos tienen o sea,
la primera Copa del Rey, los primeros trofeos, tanto en Madrid como la propia Copa del Rey, como fuera en Galicia también, que dona el propio rey, ¿no? Entonces está muy involucrado, era muy futbolero, en el nacimiento del fútbol. Y de ahí que los equipos le escriban a algunos para a ver si acepta la presidencia honorífica. Y al aceptarla se convierten en real, ¿no? Le piden ser real, escriben una carta. En todos los primeros equipos que lo son, esto pues está investigado ya os digo, hay artículos muy buenos en cuadernos de fútbol sobre este particular. El Fortuna, que era de Vigo, es el primer equipo de Isaí, Real Fortuna, ¿no? Con el escudo. Luego hay otro, que esto es que es el Coruña. El Coruña es el gran rival del Depor en los primeros años. De hecho, si una cosa que nos fastidia a los deportistas es que se refieran a nosotros como el Coruña. Y esto va en el ADN, porque era el primer rival. O sea, el primer gran rival no es el Celta, es el Coruña. Había tal rivalidad que se suspendían los partidos muchas veces porque se peleaban los jugadores y el público. Hay un momento en que se llega a dejar de jugar, lo que igual provocó en el Coruña, lo cual provocó una escisión en el Deportivo. Es decir, era una gran rivalidad. Este es el Coruña, que es un equipo que desapareció en los años 10, y es de las pocas fotos donde aparece el escudo del Coruña, que habrán pedido muchos historiadores de fútbol y siempre le remito esta foto. Es un desfile que se hacía en verano en Coruña y esta, que era una sociedad deportiva, pues paseaba su carroza con su escudo y veis ahí la corona. Este es el Coruña, que vestía como el Baracaldo, Peñarol. Dijo Peñarol. Y este es el escudo del Depor, que es al principio el primero, que era Deportivo de la Sala Calvet, porque nace un gimnasio y no es el escudo actual, pero ya veis la corona, ¿no? Entonces estos son los tres primeros reales. El primer libro sobre fútbol documentado es este de Alejandro Barba, que se supone que es del año 12, pero tampoco está nadie muy seguro. Y es muy interesante porque explica un poco las reglas básicas del fútbol, también del tenis, como veis ahí. Y es un libro muy interesante porque hace una foto fija de cómo era el fútbol en esos años, pero bastante incompleto. Por ejemplo, Andalucía, desde que vine aquí, dije, pues voy a mirar a ver que no pone nada de Andalucía. Pone básicamente Cataluña, pone bastantes cosas de Galicia, pone del País Vasco, pero de Andalucía justamente no. Se puede sacar una conclusión bastante asombrosa de la lectura de este libro, que es que el Coruña, que acabamos de ver, el equipo ese rival del Depor, tenía 700 socios en 1912, que era el equipo con más socios de los que salen en el libro. Tiene más socios que el Barcelona y que el Athletic Club en esos momentos, el Coruña, ¿no? Es un dato bastante sorprendente y que habla de la temprana afición y masiva afición que hubo siempre que hubo en Coruña desde los inicios. Aquí he hecho un guiño al primer profesional del fútbol, que es este que veis aquí a la izquierda. Es un partido, una final de Copa contra el Madrid. Este jugador se llama Joaquín Yarza. Si lo buscáis en Wikipedia os aparecerá por ahí que nació en Vigo. Yo llevo años persiguiendo a todos los Yarzas de la guía, gente de tal. Yo no puedo asegurar dónde nació este señor. En momentos creí que era del País Vasco. Yo creo que de Vigo no era, pero bueno. Es un futbolista bastante misterioso, pero es conocido por ser, por lo menos en la documentación que tengo yo, como el primer profesional del fútbol español, porque sabéis que el fútbol no es profesional hasta el año 26. Y había lo que se llamaba el amateurismo marrón, perdón, el profesionalismo marrón, que era jugadores que eran realmente profesionales, pero cobraban por detrás, ¿no? Les contrataban en fábricas. O les daban dinero, o les regalaban un coche, o les daban, como este, que es el primer caso documentado, que le acusan en la Copa Compostela, o Compostelana, que de las dos maneras aparece en 1907, de cobrar 70 pesetas, que era una pasta en aquella época por jugar un partido. De hecho, esto provoca que el equipo quede eliminado y que es un partido... Espera. Al final no lo he metido. Sí, bueno, aquí es Joaquín Yarza, porque luego pasa al Coruña y del Coruña pasa al Depor. Y estuvo en el Madrid, el primer Madrid que gana la Copa del Rey. Está este Yarza con su hermano. Bueno, o sea, cuando viene ya como profesional, digámoslo así, al Vigo, ya había sido campeón de Copa con el Madrid varias veces. Y luego, cuando viene al Coruña, hay un partido contra el Depor que la prensa pone, bueno, el gran favorito es sin duda el Coruña, que tiene un jugador profesional. O sea, ya eso era como que... Ojo, ¿no? Ojo, que esto va en serio. Y aquí sale, es este que veis con el bigotón al lado del portero,
Ese es Joaquín Yarza en el Deportivo, que después no tenía problema, pasó y luego desaparece del mapa. Es una carrera ahí fulgurante y no se localiza más. Este es el partido de la Copa Compostela que se disputa. Luego tenemos este caso, la primera profesional, y aquí me gusta siempre hablar de esto porque esta imagen, que es bonita, ¿no? Es una portera, Irene la portera, esta es una mujer que en los años 20 crea un equipo en Coruña que se llama el Irene. Ella empieza jugando allí en la calle, destaca en equipos locales, juega también de delantera, pero al final se centra en la portería y se convierte en un fenómeno social. Estamos hablando de los años 20. Esta historia se conocía en Coruña, se publicó en libros, historias del Depor y tal, bueno, pero había quedado un poco ahí parada. La única foto que se conocía era esta, que está bien, pero no está tan bien. Bueno, primero cuento que en ese equipo, que es el Irene, ella es la capitana, entonces el que era el capitán era el entrenador. Bueno, hasta que en los años 20 se populariza la figura del entrenador, los que eran el capitán del equipo eran los que eran los entrenadores. Entonces ella es la capitana y por lo tanto entrenadora de ese equipo, el Irene, que era un equipo de fútbol infantil. Infantil lo he concebido como hoy con las categorías no, siendo que infantil era en general cantera, o sea, era de variedades jóvenes. O sea, era el equipo infantil y luego el equipo A y el equipo B, ¿no? Y entonces en él juega a las órdenes de Irene, que esto es un descubrimiento que hicimos en un libro, Juan Chicudeiro y yo, que hicimos sobre Irene, que escribimos hace un tiempo. Encontramos que uno de los que entrenó fue Chacho, que es este hombre que veis ahí, lo veis también en la foto aquí. A la derecha es aún tiene hoy el récord de goles contra Bulgaria. Es el jugador que más goles ha marcado en un partido de selección española. 13-0 en Madrid con 6 goles de Chacho. ¿Y en qué año fue? Eso en el 33. 33. En el 33, y ese récord se mantiene. ¿13 goles? No, 6. 6 goles. 13-0 fue el resultado del partido. Está luego, creo que es Butragueño, el partido de México hace 4. 4, que ahí se iba lanzado y casi se va. Con 4 y varios. Esto es interesante porque hay, o sea, que es increíble que no conozcamos esto, ¿no? Es lo que digo de la falta de cultura histórica que hay alrededor del fútbol en España, que yo no sé si en otros países sucederá, pero que haya un tipo, es lo que pasa con Lángara mucho también. Claro. Pero que haya un tipo que sea el máximo goleador histórico en un partido de la selección española y no nos suene de nada. Tiene una historia, tiene una estatua de Riazor. Sí. Es un héroe local, ¿no? Pero quiere decir, como el fútbol, ayer hablábamos mucho de esto, como el fútbol depende tanto de la actualidad y se va renovando cada jornada, cada domingo, la historia no importa. Y en realidad de lo que se trata este curso es de demostrar que el fútbol siempre ha estado ahí, ¿no? En la charla de que es eso, ¿no? Que pese a lo que creemos que el fútbol es el día a día, lleva 100 años generando historia. Sí, y está de máxima actualidad. De hecho, supongo que harás un reportaje en Marca cuando se cumplan de hecho, está hecho el día que jugó España en Riazor contra Islandia, la última vez. El reportaje que hicimos histórico fue de Chacho. De Chacho, que tiene una historia apasionante. Sí, incluso le quisieron tirar a un pozo, se cuenta. Bueno, sí, porque era un personaje que no corría mucho. Hay una frase que le decía siempre, ay, Chachiño, si tú quisieras, y tal, que decía al público, porque el tío era bastante baguete, ¿no? Hace poco hicimos una entrevista al socio número 1 del Depor y hablaba también de esto, ¿no? Que era un poco indolente, ¿no? Decía el señor, y es muy interesante porque este jugador, es que no sé si tengo aquí la foto precisamente, mira, aquí lo tenemos, a Chacho marcando uno de los 6 goles que marcó a Bulgaria en el 33, no me acuerdo de qué periódico saqué esto, que estas son las cosas de todo colección que voy buscando. El me suena, ¿no? Ese es un clásico, no sé si es... No me acuerdo ahora qué campo, puede ser Chamartín, sí. Pues ahí está. Y luego hablar del poder de la foto, ¿no? Fijaos esta foto, comparadla con la otra. Esto estaba yo preparando una exposición que se hizo sobre historia del fútbol gallego, que comisarié con Antón Castro en la Ciudad de la Cultura de Santiago, era Valor y Maestría, Galicia como fútbol. Y claro, la parte fútbol femenino nos interesaba especialmente y dentro de la labor de rastreo, una especialista en deporte femenino de allí de Galicia me puso sobre la pista de un PDF
ABC, donde salió una foto muy chula de Irene. Entonces fuimos ahí a buscarlo y tal, lo encontramos, era el año 70 y salía esta foto a 2 columnas, pequeñita. Y dije, ojo, esto es un fotón, esto no, cortada igual. no, estaba cortada igual, era 2 columnas, entraba justo, pero bueno, era la foto, se veía mal como todos los PDFs, pero dije, esto tiene mucha potencia, esto, o sea, es una foto porque fijaos, ella desafiante, aquí Irene tenía 16 años, es en el Parque de Riazor, que es el campo que tuvo el Deportivo antes de Riazor, con la falda, con el jersey de Ricardo Zamora. Eso te voy a decir, es que es el de Zamora ese jersey. Porque ella era, de hecho tenía un muñequito como Zamora, que aquí no se ve, pero ella dice que lo llevaba, o sea, ella su ídolo era Zamora. Es impresionante, ¿no? La foto con la falda, las botas, es maravillosa, la actitud en sí, ¿no? Y bueno, tuvimos la suerte, yo entonces colaboraba con ABC, escribí al del archivo y me mandó la foto y a partir de ahí, bueno, pues lo utilizamos como imagen de fútbol femenino y de la propia exposición en Santiago y esto se convirtió en un boom. A raíz de esto se ha hecho un documental que está en Movistar, nosotros hicimos un libro, hay una gente que ha hecho un cómic, ya se había hecho antes un documental, es decir, es una figura que hoy, por cierto, peleé bastante para que le diesen el trofeo Zamora de fútbol femenino para que se llamase Irene, pero nos dijeron que no, que lo de Zamora está muy asentado y que esto Irene. Ya te han colado un título, ¿no? Los premios son ya te digo, son intocables. Sí. Lo peleamos ahí. Fue hasta la concejala de deportes, entonces de Coruña y tal, a hablar ahí creo que con el director. Y dijo, tengo una cita y le voy a llevarle. Yo llevo un dossier ahí espectacular y tiene que llamarse Trofeo Irene, pero no coló. Dijo que es una marca sentada y que harían otra cosa. Bueno, lo intentaremos otra vez. Hay que siempre... Bueno, aquí es asombroso. Sí. Que vayas de Irene y porque tendrá que ver con la foto y la gente yo creo que igual no conoce la historia completa, ¿no? Que ella se convirtió en un fenómeno que igual esta foto es de una de sus exhibiciones, porque casi hacían partidos como de exhibición. Sí, no, bueno, ya juega contra equipos, pues también contra equipos A, digámoslo así, juega contra el B, del Racing de Ferrol, va luego a jugar, juega sobre todo por Galicia. Parece ser que en Ponferrada también hay otro partido, pero no está documentado, pero son sobre todo en Galicia. Juegan durante varios años, 3, 4 años, ella se convierte en un fenómeno, o sea, de la primera profesional porque cobraba por el Irene por ir a esos partidos, esto está documentado. Con su nombre. Sí, ella hace, pues eso, el negocio, sacaba dinero, lógicamente, por eso lo consideramos la primera profesional. Que pensar que el fútbol femenino empieza en Cataluña, creo que es el año 12 que se juega el primer partido, entre los equipos allí que monta Paco Bru, aquel del Barça, y esto se lo saben las veces. Increíble, o sea, Paco Bru es seleccionador y está metido en una conspiración en Perú, en un golpe de Estado está metido él. Va a entrenar a Perú, a la selección peruana, y está metido en un golpe de Estado. Eso no lo sabía, es un personaje curioso. Sí. Y aquí Irene, pues luego, lo que pasa es que muere joven, muere con 19 años, de una tuberculosis y es un poco, bueno, el mito, ¿no? Se convierte en un mito, ¿no? Con 19 años se muere y se convierte en... Sí, luego se olvida y ahora el cómic esto ha hecho mucho por la divulgación de Irene. Por ejemplo, mi hija, yo tengo una hija de 7 años, este año los llevó al cole. Y bueno, fue un triunfo, o sea, está obsesionada con Irene, te viene hablando, ahora que juega y quiere ser portera, o sea, todos los niños cantaban la canción que le cantaban a Irene en Coruña. Bueno, es bonito que al final una historia del pasado sirva para motivar a alguien en el presente, ¿no? Es una historia muy inspiradora. Y aquí hago un contraste, esta era Anita que jugaba en Málaga, que está disfrazada en un carnaval, pero que para jugar se disfrazaba de hombre. Es esta que está aquí en el medio. Y esta es una historia que publicó un historiador de Málaga y la ponemos siempre en contraposición a la de Irene, porque mientras que Irene lucía orgullosa su falda allí en Coruña, en Málaga esta mujer se tenía que... De hecho, bueno, luego acaba provocando una serie de incidentes cuando se revela la identidad, de orden público, y le prohíben jugar, que es una mujer, es una sin tener nada en contra de Málaga, que es una de mis ciudades favoritas, como un buen picasiano que soy. Pero digo que mientras que en Coruña, pues eso, en Galicia, luce orgullosa la futbolista, paralelamente, coinciden en el tiempo, en otro punto de España, pues desgraciadamente la situación era otra, ¿no? Esto es en la dictadura de Primo de Rivera. No sé cómo voy de tiempo, porque tengo que acelerar mal. Por eso. ¿Paro ya? Sigue. Vale. Este es
El primer título del Barça, esto es gracioso, porque es el primer título nacional del Barça, ese es el equipo que lo gana, que es la Copa de 1902, y es una historia maravillosa. Este es el primer título que organiza una federación de fútbol, que es la Federación Española de Clubes de Fútbol, en el año 10, y es una historia bastante desconocida. En teoría iban a participar más equipos, pero luego realmente a la hora del torneo solo llegan 3, ¿no? En realidad primero solo llegan 2, que es el Español de Madrid, que era el anfitrión, el Depor, que es este, y el Barça. Y observad ¿veis el larguero que tiene ahí como una especie de remiendo? Sí. Bueno, pues esto es clave en esta historia, porque, bueno, primero el Barça llega tarde. Entonces el primer partido, aunque en las historias del Barça se cuenta que el que llegó tarde fue el Depor y que el campeonato tendría que haber empezado antes, pero el Depor llegó tarde en el tren de Galicia, que tardaba mucho, y entonces por eso empezó más tarde. Esto es mentira. O sea, el que llegó tarde fue el Barça, y el Español de Madrid dijo: estos catalanes que han llegado tarde, eliminados, jugamos nosotros la final, y asunto arreglado, que esto se hacía así en el fútbol primitivo. Pero el Depor dijo que no. Dijo: hombre, de Cataluña, esto da prestigio, ya vamos a esperarlo. Jugamos nosotros el primer partido y luego juega el Barça. Entonces el Depor juega ese primer partido y ahí lo tenéis. Este es el equipo posando antes del partido, en el minuto 89, va 0-0 el partido, cede el larguero, cae encima del portero, que es ese que veis ahí, y en el momento se lo aprovechan los del Español para marcar el gol. 1-0. Y luego se acabó. Claro, gran escándalo, coño, tal, que le cayó larguero, aprovechan tal, poca deportividad, nada, liquidado. Al día siguiente jugamos con el Barça, nos mete 5, fuera. Luego el Barça le gana al Español de Madrid y queda campeón, y es la primera Copa del Rey del Barça. Y ahora viene algo curioso, que es que el Depor quedó entre la deportividad de haber dejado participar al Barça y el hecho de que le habían tangado el partido. Al final la federación dijo: bueno, vosotros sois subcampeones también. Entonces les dieron, y esta es la medalla de subcampeón que tiene los herederos de uno de los jugadores, y ahí lo tenéis, Campeonato de España tal, y es la medalla que acredita como subcampeón de la Copa de 1910 a un equipo que eran 3, perdió los 2 partidos y es subcampeón. O sea, esta es la primera copa que se jugó. Es la primera Copa que se juega organizada por una federación. Porque las anteriores la organiza la Asociación Madrileña de Fútbol, el Madrid, que organiza muchos, y esta es la primera que hay una federación que la organiza. ¿Y esta figura como la primera del palmarés de la Copa del Rey? No, cuentan otras anteriores que organizan tanto el Madrid como, no me acuerdo, la Asociación Madrileña, lo tenía el palmarés de aquí. ¿Ves? Organizador, Madrid, otra asociación madrileña, la Federación Madrileña, el Madrid, y esta es la del 10, que es la primera que organiza una federación, ¿no? Tiene gracia pues por cómo se desarrolla y todas estas circunstancias que hablan un poco de cómo era el fútbol entonces, ¿no? Que era muy gracioso. Aquí no sé por qué paso del 6 al 8, pero bueno, así aceleramos. El primer título de verano, esta es la copa a la que hacía referencia Diego antes. Esta es mi foto favorita del Depor. Esto en una revista del Ideal Gallego, precisamente, el 75 aniversario del club. Yo estaba allí en Riazor, nos la dieron, y esta era la foto que había en la primera página. Y me parecía muy misteriosa, ¿no? Porque decía yo: ¿qué fútbol es? En un campo rarísimo, con una fábrica ahí detrás, y que es una chimenea de una refinería. Bueno, esto lo supe muchos años después. Entonces, mi pasión un poco por la investigación nace del misterio de esta foto, ¿no? Que yo era un niño que tenía, esto en el 81, tenía 10 años, y me obsesioné con eso, y a partir de ahí empecé, porque no explicaban mucho en el pie de fotos, el efecto que tenemos a veces los periodistas, ¿no? Que no lo explicaban. Fútbol en tal, y no decir, ¿y el Depor cuál es? Pues yo decía: coño, eso parece que tiene una camiseta y tal, pero el Depor es el que va de negro y el que va de camiseta clara, el que está rematando es uno del... Hace poco encontré un pie de foto, es que lo contamos poco, pero a mí es el mejor que he visto, de un portero del Madrid, Nebot. El pie de foto era una parada de Nebot, punto. La única que hizo en el partido. Pero qué bueno. A veces contando poco se cuenta mucho. Sí. Buen pie. Bueno, y esto se conservan varias imágenes de este partido. Esto es el primer título de verano, es esta federación que organizó la Copa del 10. Organizan el 12, había habido una polémica en el 11, porque el Atleti de Bilbao, con el tema de los extranjeros, hay varias protestas, la Real se retira del campeonato. Bueno, entonces lo que se decide la federación es hacer
una cosa muy sencilla, que es, bueno, tenemos una competición que es como de invierno, que es la Copa del Rey, ahí vamos a decir que no jueguen jugadores extranjeros y hacemos otra copa que sea más veraniega y ahí sí que pueden jugar un número determinado de extranjeros. Entonces esto le llaman, se aprueba, se llama Copa España y lo aprueban en una asamblea en Madrid, quiero recordar que es en mayo de 1912. ¿Qué pasa? Que ahí se produce un cisma entre varios equipos, se acaban retirando los catalanes, los vascos, la competición queda convocada, se hace publicidad de ella, pero no se presenta ni Dios, se jugaba en Coruña. Pero es un título oficial nacional del máximo nivel que convoca esta Federación Española pues para jugar. Se presentan solo 2 equipos, uno el anfitrión, que es el Depor, y otro el Vigo. No es un chiste con el Celta, sino que era el equipo que dio origen a Celta, el Vigo y el Fortuna, y dan origen al Celta. No existía el Celta. Y entonces el Depor gana 4-3. Estas son varias imágenes del partido que conseguí, aquí documentado en prensa, los jugadores posando, esta es la foto que veis antes de los campeones, que bueno, salen ahí pues varios jugadores, pues el 11 titular del Deportivo que tiene una curiosidad que os voy a decir ahora, porque no me lo sé de memoria esto, bueno, espera un segundo, porque esto os va a hacer gracia. Uno de esos jugadores campeones, que es este que está el segundo por ahí, que se llama Rosendo Silva, ese es el bisabuelo de la mujer de Richard Gere. Indagando en los campeones está la biografía de todos, llegamos y dije, y este que Rosendo Silva y tal, ¿no? Se dedicó luego al... Y digo yo, coño, y es el bisabuelo de esto, la que sabéis que es una mujer española, que ahora vive en Madrid, si no recuerdo mal, está buscando una casa en Oleiros, allí cerca de Coruña. Bueno, pues este es uno de los campeones de esa época. Bueno, total, que yo llegué al Depor, me obsesioné con esto, iba a hacer un libro del Depor hasta el inicio de la Liga, pero luego me encontré con esto y dije, coño, esto es un título nacional, pues vamos a reivindicarlo. Fui al club, lo presenté, el club nos apoyó mucho, me apoyó mucho, sacamos el libro adelante, se le presentó a la federación y bueno, el libro se titula, Orígenes del Depor, Albores, de tal, bla, 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 y el título olvidado, ¿no? El Deportivo de la Sala Calveta, el título olvidado. Se reivindicó y lo aprobó, este es el que marca el gol decisivo, que ya veis cómo los deportistas, no es solo Cristiano Ronaldo, claro, esto es en Virgilio, que es la estrella del equipo, pues en aquella época se pidió y se consiguió. La Rubiales el presidente y lo concedió junto con la Copa de Levante, que llevaba tantos años reivindicando. La República. Y bueno, fue muy bonito porque, claro, el Depor estaba entonces en primera ref y la gente, bueno, le hacía muchas gracias de conseguirse un título, además contra el Vigo. Y nada, ahora está incluido en el palmarés. Ahí lo ves, historia del fútbol, y está pues los 7 títulos del Depor, las 3 Supercopas, las 2 Copas del Rey, la Liga y sale ahí la Copa España, ¿no? Ahí lo tenéis en Riazor, que está en primer plano en la Copa España, porque lo bonito es que apareció el trofeo. ¿Cómo parece? El trofeo, esto es muy curioso, pero no me quiero enrollar. Mira, en los trofeos de los inicios para la exposición que está el fútbol gallego fue muy complicado encontrarlos, porque hay una época en que se funden en la guerra, que se llamaba Trofeos al Altar. Es una campaña que se inicia en Vigo y consiste en que los equipos, tanto de fútbol como de atletismo, etcétera, gallegos, donan, creo que era para unas iglesias de Andalucía, para reponer los cálices y demás objetos religiosos que en los bombardeos pues, habían las iglesias saqueadas, quemado, etcétera. Y entonces se hace esto y bueno, hay una foto muy famosa que salen todos los trofeos del Celta que dona, que las exponen allí en tal. Los del Depor se conservaron porque el cura que tomó el mando de la campaña esta allí en Coruña habló con Ramón de Llano, que era el secretario del club, y este quedó espantado y le dijo, mira, yo si quieres hacemos un amistoso, no sé qué, la recaudación es para vosotros, pero las copas no te las voy a dar. Pero en todo caso, dijo, bueno, por si acaso las cogió todas del club, se las metió debajo de la cama de sus hijos, y ahí estuvieron años hasta que el hombre se le quitó la idea esta de tal. Y esta copa estuvo debajo de la cama de los hijos de este de Llano durante muchos años. Y se han conservado, el que tiene los trofeos de esa época en Galicia es solo el Depor. El Celta solo tiene uno, que es una copa Compostela, que yo creo que no la fundieron porque tiene un sepulcro del apóstol. Y es una copa Compostela y dijeron, bueno, esto ya es sagrado, ya no hace falta que lo mandemos a fundir, ¿no?
Y Y ahora, cuando descubriste esto, ¿el Depor dónde la tenía? el Depor tenía una caja, mi primo Lois trabajaba entonces en el departamento de historia del club, y entonces cuando surge esto, le digo yo, coño, la copa no la tenéis, porque tal, y dice, déjame mirar, y entonces tenía una lista con no sé qué, y al día siguiente la tenía allí en el club. En una caja. Estaba metida en una caja allí guardada, la sacamos y bueno, ahí. Luego esto se hizo una entrega que la recogió entonces el presidente del Depor, un partido contra el Fuenlabrada, pues hizo una especie de entrega del trofeo. Imaginar, perdona que te interrumpa, ese momento después de investigar todo esto, que te dicen, está el trofeo, y tú vas allí, abrís la caja, y Sí, era un poco como Indiana Jones. Indiana Jones, con el frasco del Sí, sí. cáliz. La encontraron, pero tardaron en dejármela ver, porque me tenían ahí como el misterio, porque querían que fuese un día al club y no querían que fuese que me lo dijesen por teléfono. Me decía, pero está ahí, bueno, estamos mirando. Eso, Y hay al unas final, cosas increíbles. En el 2012, España jugó en Kiev. mm, Nos concentramos. La prensa fue a la Ciudad Deportiva del Dinamo de Kiev. En un pasillo, tirada allí en el pasillo, estaban las dos recopas. Ahí en el suelo, ahí puestas, al lado de trofeos de campeonato no sé, de la zona de Carpati. Y allí yo de repente veo las dos recopas allí puestas en aquella que le ganó al Atlético de Madrid. esa, 0-3. sí, sí. La podías coger, la podías tocar. Joder, pues fíjate, pues esto fue muy bonito. La del Levante también estaba, esta Copa de la República del Levante, creo que estaba en un trastero Sí, claro. metida ahí, nadie la reconocía. Bueno, eso hubo un periodista, no, creo que era un periodista, que estuvo muchos años, un historiador allí reivindicándole y tal. Bueno, le coincidió bien luego con las Rubiales y, bueno, son casos diferentes, pero bueno, yo también me alegré por lo del Levante y nosotros contentos con la Copa. Luego aquí me dieron que es la máxima distinción del Depor, la insignia de oro y brillantes, de lo cual estoy muy orgulloso. Yo soy el socio 600 del Depor, o sea, soy muy deportivista y era... Además el detalle, porque en principio me le iban a anunciar en la concesión de esto en el campo, mientras que sacaban la copa, pero hubo un allí que me conocía que dijo, esto no se lo podéis hacer porque se puede desplomar. Claro. Sí, sí, le decís de repente esto, y tal. Entonces me lo dijeron en el antepalco, me desplomé en el antepalco, pero no en el campo, ¿no? Voy ahora ya muy rápido con una curiosidad que son los primeros balones de oro. Esto es el balón de oro para que vean el fútbol cómo evoluciona. Esto, la primera vez que se hace es la Asociación de la Prensa de Madrid, no sé si conocéis la historia, que entrega este trofeo, que es un balón de oro en el año 26 en un partido, ¿ves? A beneficio de la Asociación de la Prensa, que juega el Madrid contra el Betis. Ahí está y el que elige en balón de oro es este jugador del Madrid, que es Félix Quesada, y tienen un partido posterior que le entregan la Copa al Madrid. Y esto es la asociación, eso de la prensa de Madrid. El Balón de Oro es Félix Quesada. Efectivamente, en el año 26. Y luego la asociación de la prensa de Coruña Y lo copia. recogió, ¿no? ¿Quién? Quesada. Ahí lo tiene, recogiéndolo, ¿no lo ves? Mira. Ahí lo tiene. Fue, ¿no? Fue para recogerlo. Ah, vale, perdona, este sí. Era Estaba del yo. Real Madrid, Sí, sí. central del Madrid. Era central del Madrid, ahí gana además, porque esto votaba la gente. Es decir, el que iba al partido te daban la entrada y detrás tenías un cupón para votar. Y se llevó a la Asociación de la Prensa de Madrid, tenías que llevar el boleto y allí había un notario, recontó todo y arrasó en la votación que sale. Claro, o sea, votaba, bueno, ahora votan otra gente, pero aquí votaba el público, ¿no? Y luego le copiamos la idea y en el año 30 hacen en una serie de partidos de por Celta, uno en Vigo y otro en Coruña, y se da también un balón de oro. El de Coruña lo gana Fariña, que es este jugador que jugaba con boina, muy distinguido, o sea, era perfectamente, ¿no? Se distinguía en el campo. Unos dicen que jugaba con boina porque el balón dolía y otros porque era calvo. Ninguna de las dos teorías está o sea, no se sabe cuál es. Y Jugaban muchos futbolistas con el porque pañuelo. la costura del balón hacía mucho Hacía daño, exacto. Por eso dicen que este juega así. Y este es Vega, que es del Celta, que también gana el Balón de Oro en el partido en Vigo. Claro, el público de Vigo votó al de Vigo y el público de Coruña en el partido de El tal. concepto del Balón de Oro se hacía en varios sitios con votación del público. En Madrid, Coruña y Vigo, promovido por las asociaciones de la prensa, que son las primeras que entregan un Balón de Oro. Yo no sé si luego en Ucrania o en Francia entregaban antes que France Football, pero esto es el primer Balón de Oro. Esto lo hablé un día con Luis Suárez, que le hizo mucha gracia. Que dije yo, ya había un Balón de Oro, ¿cómo un Balón de Oro? Y le expliqué la historia y tal, y le hizo mucha gracia, ¿no? Que un tío en el año 30 ganase un Balón de Oro. El afán estúpido de los periodistas para hacer clasificaciones tiene más de 100 años. Efectivamente, es un poco, sabía que tú Está inventado. Si tú cogéis la prensa antigua, está todo inventado. Es que es Es contra crónicas, está inventado. Todo está inventado. La previa. Todo. Sí, pues aquí el primer torneo de verano, que bueno, que es como sabéis, el Teresa Herrera, el más antiguo,
Ahí lo tenéis. Este es el precedente que os decía, como en Coruña. Bueno, y aquí en la serie eso empieza en Coruña, que es el Teresa Herrera, luego hay el Concepción Arenal, aquí están los más antiguos, ¿no? Que era de oro al principio, ese que veis abajo. ¿Y estos primeros torneos de veranos, qué concepto tenían? ¿Por qué organizaban? Eran benéfico. El Teresa Herrera, que es el primero... Había gente de vacaciones y para el verano. Exacto, era para reforzar el programa de fiestas. De hecho, este, que es el precedente de tal, es en agosto también, el Teresa Herrera es igual. Eran los toros, la estrella de las fiestas de María Pita, que son en agosto, que son las más largas de España, os las recomiendo. 30 días de juerga. Básicamente el cartel eran toros, ahora ya no, que no, los políticos decidieron que no, y fútbol, era lo más atrayente. Y entonces el Teresa Herrera nace pues con esa vocación de reunir a equipos también, primero internacionales, luego nacionales importantes. Luego ya nace el Carranza, ¿no? Pero es posterior a todos esos. O sea, los torneos de verano también es una cosa de Galicia. Ahora se juegan mundiales de clubs, entonces se juegan estos torneos. No, nada. Mira, de hecho, mira, ahí tengo el Carranza, muy bonita, la foto que lo gana el Sevilla. Además no lo desprestigio. El Depor es de los que creo que es el único equipo que tiene el doblete el mismo año, Carranza-Teresa Herrera. Ojo con esto, con Turu Flores, me acuerdo que está bueno, el Carranza no se puede desprestigiar. Y ahí está el Sevilla con el primer Carranza, que el Sevilla es curiosamente también que gana el primer Teresa Herrera, que es este trofeo que veis aquí, no es la tradicional Torre de Hércules, es ese. Y ya para acabar, que me he extendido mucho, también, esto no es por Carranza, la primera tanda de penaltis, que esto Javier Bravo, ¿cómo se llama este hombre? Bravo Mayor, que se llama, que tiene un artículo muy interesante en Cuadernos de Fútbol, donde habla de la primera tanda de penaltis, porque durante muchos años se dijo que esa tanda de penaltis fue en Cádiz, en el Trofeo Carranza, en un partido que juega la final el Barça, que la gana, y hay una serie de penaltis. Esto es un día en concreto de 1900, espera que lo tengo por aquí, el 2 de septiembre de 1962, pero este hombre que hace este artículo, yo luego lo que aporto aquí es el trofeo, que no es el trofeo Carranza, como veis, sino que ese mismo día se decidieron 3 partidos por penaltis. O sea, en la historia de España nunca se había decidido nada por penaltis. Y ese mismo día hay una confluencia muy curiosa, pero el primero no es el Carranza, porque el Carranza se acaba definiendo el día 3, porque es un partido que acaba de madrugada, empieza a las 11 de la noche y acaba pues a las 1000. Pero antes hay otros partidos. Hay el primero cronológicamente, que es la primera tanda de penaltis de la historia del fútbol español, es la que le vale al Bioño, que es un equipo aficionado de Coruña, para ganar este trofeo, que es el Trofeo Victoria. El Trofeo Victoria es del equipo Victoria, que es el equipo que formó a Amancio o formó a Lucas Pérez, que lo conocéis aquí también. Un barrio de Coruña. Y ese tiene un trofeo que es la Copa Victoria y se decide por penaltis. Es un partido que gana el Bioño, que deciden por penaltis y le dan esta copa, que se conserva en las vitrinas del Bioño, que se enteraron porque los llamé yo, oye, este trofeo es muy importante porque es la primera vez en España que se hace una definición por penaltis. Y esto es por la mañana en el campo este de la Granja, que veis aquí. O sea, que juegan, no consiguen desempatar y improvisan. Juegan 2 partidos, juegan un primer partido y empatan. Juegan un segundo partido y empatan. Y en ese segundo partido ya uno dice, oye, ¿por qué no hacemos unos penaltis para tal? Y los del Bioño dicen, vale, pero luego cuando llega la hora de la verdad dicen, no, esto no lo está firmado, no nos vale. Y entonces dice, bueno, vamos a un tercer partido. En el tercer partido dicen, coño, pero esta vez empatamos, hay penaltis. Y dice, vale. Y entonces se tiran los penaltis y gana el Bioño. Y luego por la tarde juega el por un Concepción Arenal, juega en Ferrol y gana juega un partido por penaltis que pierde, quiero recordar. Y luego viene el del Carranza. Es decir, justo ese día son 3 partidos que confluyen. 62 en poner pero el mismo día. O sea, que es una cosa Sí, asombrosa, es curioso, porque es curiosa. Y siempre se hablaba de lo del Carranza y este hombre pues encontró, no, me da rabia, lo tengo por aquí anotado, pero ya no veo bien cómo se llamaba. Bueno, lo tenéis por ahí creo que es Luis Javier Bravo. Javier Bravo seguro. Pues es el que hace la investigación y yo lo que aporto es el trofeo, ¿no? El primer trofeo, la primera tanda de penaltis que se jugó en España y que le valió el trofeo al Bioño, ¿no? Maravilloso. Bueno, luego si quieres retomamos. No, ya no hablo más. ¿No? Dejamos ahora He hablado demasiado. que ha seleccionado unas pocas historias. Si queréis cambiaros de Sí, nos cambiamos aquí directamente. Tengo aquí cosas, por si acaso.
Y te dejo aquí que manejes. Sí, yo manejo eso ahí. ¿Tus propias fotos? ¿Dónde está? Cada vez veo menos, tío. Aquí estamos, ¿no? No sé qué. Pongo el agua también. No sé qué he hecho, pero medio donde no era. Este es Está aquí, ¿vale? Y aquí yo pincho. Y tienes Ay, vamos a ver. presentación. Aquí, joder. Ah, vale. Lo que pasa es que, bueno, Aquí. me va a abrir en PowerPoint y esto es Mac. Ahí va a abrir, ¿no? Bueno, da igual, tampoco hace falta. No pasa nada. Buenos días primero. Espera. Sí. Bueno, hablo si quieres, yo te voy arreglando esto. Primero, gracias a Diego y a la universidad y a Alfredo Erlaño, por supuesto, un maestro. Y yo os quería hablar un poco de fútbol y política. Es una unión que, pues evidentemente, está ahí de toda la vida. Yo entré en Marca en el año 96 y siempre echaba de menos que se contaran esas historias, ¿no? Había muchas páginas, muchas cosas y no se contaban. Digo, bueno, pues vamos a ver si con el tiempo, y lo hemos ido consiguiendo. Os digo una frase de Gabriel García Márquez, del año 71, que dice que escribiendo 100 años de soledad, un cuento de marineros o de fútbol, siempre habrá ideología de fondo. Y creo que es verdad. Si vamos viendo toda la historia, el fútbol y la política van de la mano desde siempre. Yo con 11 años me encontré con unas imágenes de Mussolini en el Mundial de Italia, me impactó mucho. Que el señor yo no sabía ni quién era, ni qué hacía, ni por qué estaba enfadado siempre que salían las imágenes, y le viene aquellos partidos del Mundial y me llamó mucho la atención, y a partir de ahí empecé a leer, a investigar, y os traigo cuatro historias que a mí me sorprende que no haya más cine o más series sobre futbolistas, no del fútbol, sino de todo lo que tienen alrededor. Y yo os digo, luego os pregunto si es que yo soy un friki, me imagino aquí que hay una historia, o vosotros lo veis como tal. La primera era de este hombre es Agustín Gómez, él nace en Rentería, es un internacional de la Unión Soviética nacido en España. Él jugó con la Unión Soviética, estuvo en los Juegos del 52, por suerte no jugó aquel partido, fue con Yugoslavia que perdieron, y los que perdieron luego tuvieron muchos problemas, eran la mayoría del CSKA de Moscú, el equipo del ejército. El deporte lo controlaba Lavrent Iberia, que era un personaje terrorífico, en la mano derecha de Stalin y que era muy del Dinamo de Moscú. Y a la vuelta, pues aquellos jugadores tuvieron muchos problemas. Agustín, por suerte para él, estuvo convocado, pero no jugó. Ya de eso de por sí la historia creo que tiene mucho para hacer una buena trama, ¿no? Es un español, un niño de la guerra, él viaja a Moscú cuando se evacúan 1.491 niños, llega a Moscú ya con 13, 14 años, está en la Segunda Guerra Mundial, lo mandan a Samarcanda, a Uzbekistán, para proteger a aquellos niños. Él vuelve a Moscú, empieza a estudiar y a jugar, es muy bueno, porque era muy bueno como lateral izquierdo, 5 veces nombrado mejor lateral zurdo de la Unión Soviética, unos torneos que ya se votaban las cosas también por entonces en muchos sitios, y llega a ser capitán del Torpedo de Moscú. Como digo, hasta ahí, pues todo, ¿vale? Es una buena historia, ¿no? Una historia de un jugador español, un niño que llega a poner esta camiseta de la URSS, y yo empiezo a ver cosas y a leer cosas, y le veo muchas, y empiezan a aparecer vinculaciones políticas con el Partido Comunista de la Unión Soviética, con el Partido Comunista Español, alguna queda un poco en el aire, y yo escribo un artículo que pongo muchas cosas en condicional, porque a él insinúan, o se asegura que fue espía del KGB, que trabajó para el KGB, que vino a España a hacer misiones de espionaje. Bueno, eran medios serios, lo veo en ABC, lo veo en más sitios, pero me genera dudas, y lo pongo en condicional, ahí se queda la historia. Años después, yo escribo este libro, Está en las trincheras, y mi editor, que es argentino, me dice, vale, están bien las historias, pero vamos a intentar hablar con gente. Digo, ¿con quién hablo yo? Dice, bueno, pues busca un poco, claro, están muertos, búscate familiares, búscate tal. Vale, voy a intentarlo a ver qué tal. Lo fácil era los españoles, ¿no? Pasar las 3 españolas, los encuentran más o menos, pero yo tenía lo de Agustín Gómez metido en la cabeza, digo, voy a ver si encuentro algo. Me pongo a buscar en Rentería, no encuentro nada, alguna referencia de sí, vivió aquí y tal, no sé qué. Digo, bueno. Y entonces yo estaba leyendo un libro entonces de Leonardo Padura, un escritor cubano, que se llama El hombre que amaba a los perros, del asesino de Trotsky. Y hablaba mucho de la casa de los españoles en Moscú, de los refugiados. Y un día digo, voy a mandar un mail, a ver si por lo que sea tienen alguna referencia de Agustín Gómez. Mando el mail, me responden enseguida, dicen sí, aquí viene mucho su hija, Lina Gómez, pero no te podemos dar el contacto.
tienes que hablar con la embajada, porque esto es un tema muy serio, es una audición privada, un teléfono privado, y no te lo podemos dar. Dice, estuvo hace poco en el Cervantes de Moscú dando una charla, si quieres mira ahí. Voy a mirar. Mando un mail al Cervantes, me responden más o menos lo mismo, que es un tema delicado, que no se pueden dar teléfonos privados, y ahí me quedo. Y al tercer cuarto día me entra un mail con una dirección r.u, un mail ruso, y es de una persona que estuvo allí, me dice, mira, yo conozco a Lina, voy a hablar con ella, le dejo tu contacto, y si quiere que te llame ella. Digo, vale, perfecto. Y me llamó Lina Gómez, me llamó. Lo primero que me dice es, mira, voy a hablar porque nunca hemos hablado de mi padre, ni mis hermanos ni yo. Se han escrito cosas, dice, entre ellas usted, que no son verdad. Dice, pero usted por lo menos lo puso en condicional. Podría ser. En podría ser. Digo, vale, yo encantado. Y ya me contó la historia, y es increíble la historia que tiene este hombre detrás, porque él efectivamente pertenece, me cuenta toda la historia deportiva, era un gran nadador, era un gran pelotario con su padre en Rentería, eran campeones, y efectivamente tenía vinculaciones políticas con el PQ y con el PC, pero ella me dice, mira, jamás fue espía del KGB. Si lo hubiera sido, imagino que nos habría dicho algo, o si no con el tiempo hubiera salido. Yo he ido a ver documentos, no hay ninguna referencia a que mi padre fuera espía del KGB. Y ahí ya hay un montón de historia ya, porque Agustín Gómez vuelve a España en el 56, una vez muerto Stalin, él regresa a España con su familia, me dice Lina, él no fue a hacer labor política, sino que quería volver, él no montó el viaje, lo montaron un montón de familias que volvieron a España en ese año, y él llega y juega un partido con el Atlético de Madrid, en el Metropolitano, le hacen una especie de prueba, es diciembre del 56, un campo helado, le dan un golpe, le insultan todo el partido, porque él sabe de dónde viene, y en esos meses fue la invasión húngara, de la invasión de Budapest de los tanques soviéticos, y sale mal y él no se queda a jugar en Madrid, se va a San Sebastián, cerca de su familia, y ahí sí empieza a hacer labores de propaganda subversiva contra el régimen franquista, y en el 60 le detienen. Es detenido en San Sebastián, se le envía a Madrid, sufre torturas, y la prensa, con el tiempo, hay un problema para el régimen franquista, y es que el caso se convierte en un tema europeo, porque France Press de Gas y Gas lo descubre y denuncia que hay un funcionario soviético retenido en una cárcel española. Bueno, se monta un buen jaleo a nivel internacional, eso para el régimen franquista, que está en esos momentos un proceso de apertura, digamos, con Estados Unidos, Plan Marshall y demás, pues le toca un poco la Guerra Fría Claro, en España, sí, le hace un poco de daño, Y entonces se le concede un permiso, se le concede salir con la obligación de volver, pero Agustín Gómez no vuelve. Se fuga, llega a Cataluña, sale por la frontera de Francia hacia París, y sus hijos que están en Hondarribia consiguen con una tía suya una noche con una persona que conoce bien la frontera, cruzar la frontera y unirse con ellos en París. Luego se cuenta mucho de él que estuvo en aquellos artículos que eran hipotéticos en teoría, se cuenta que vivió mucho tiempo en Sudamérica, que estuvo enviado por el Partido Comunista de la Unión Soviética a hacer labores de intendencia, de espionaje, y Milena me dice, mira, eso es mentira, mi padre ni vivió en Sudamérica muchos años, estuvo en Venezuela, mi padre sí estuvo en Cuba, enviado por el PECUS, es verdad, y el Che Guevara le ofreció ser ministro de Economía de Cuba. Pero dijo que no lo vio claro y regresó a España. Regresó a París, siguió trabajando, su vida iba entre París, Praga y Moscú, su familia primero en Praga, luego en Moscú, y en el 73, en un viaje que hace su mujer y su hija a París, descubre que está muy enfermo, que tiene un tumor cerebral, del cual le operan, consigue sobrevivir, parece que se recupera, pero al final le acaba costando la vida y muere el 16 de noviembre del 75, 4 días antes que Franco. Entonces, en esa historia, Lina me cuenta muchas cosas. Dice, mira, te cuento cosas en lo del NKVD, que es mentira que mi padre estuviera allí. Dice, es mentira que mi padre trajera a casa la pasionaria. Yo la pasionaria no la conocí en la vida. Se ha escrito eso y eso no es verdad. No tenían una buena relación. Dice, mira lo que se ha contado. Me leyó un artículo que dice, la casa de Pilar, que era otorrino, que era dentista, Pilar es su madre, servía como centro de reuniones españoles porque hacía unas grandes comidas, hacía paellas. Dice, mira, mi madre era dentista, pero era otorrino, no era dentista, y si mi madre era algo, era una pésima cocinera, era malísima cocinando. O sea, era 1000 cosas, era buenísima, pero cocinando era malísima.
Dice, es imposible que aquí se hicieran buenas comidas porque no había comida. Años 60 en Moscú, 70, había muchas carencias, o sea, es imposible. Cosas que se han contado. Si mi padre nunca fue un objeto de culto en España como héroe de la resistencia, mentira también. Evidentemente él tuvo un papel importante, pero no tuvo nada que ver. Pues quiero decir que es un poco la historia de Agustín Gómez, que tiene ese punto, ¿no?, de realidad y de ficción que no sabes. Él nunca llegó a confirmarse que entre sus labores como miembro del Partido Comunista estuviese ser de la... Su hija me juró y me perjuró que eso no es verdad, ¿no? Que él efectivamente había... Si quiero enseñar aquí, a ver si consigo llegar. Es que todo esto lo que me mandó es aquí jugando. Ella me dijo que jamás él tuvo ninguna vinculación con el KGB. Y vino Sí, con el Partido Comunista. Él, por ejemplo, va a Praga a hacer en una conferencia que hay sobre democracia en España. Él acude allí. De hecho, le acusan de estar en otra en la que no está. Pero él sí trabaja para el Partido Comunista en España como propaganda o como intentar socavar el régimen franquista. ¿Y el Pero fútbol no fue un medio para él para obtener información? no. Ella me asegura que en ningún caso. Vino a Madrid a jugar al fútbol. Él llega a Madrid para intentar vivir y se encuentra en esa oferta. Otra cosa que hay es que en la prensa encuentras que le quiso el Madrid. Y Lina me dijo, jamás le quiso el Madrid. Sabemos que el Madrid sabía que venía porque entonces la vinculación política era muy grande, pero jamás una oferta del Madrid. Sí le quiso la Real, sí le quiso el Atlético de Madrid, pero él nunca tuvo otro. Aquí son fotos de Agustín en ese fútbol soviético como capitán del Torpedo, y hay una final, es que mira todo lo que me mandó. El segundo es Agustín, al lado de la Copa, como capitán. Es previo a llegar a España. Eso es previo a España, su época en el Torpedo de Moscú, su carné de jugador, de maestro del deporte, que era una especie de... Se le daba a los grandes entrenadores, a los grandes jugadores que entregaban en Suiza, y esta me hace mucha gracia, ¿no? Es una caricatura que hacen a Igor Sokolov, que era un gran caricaturista de la Unión Soviética, mira, con un toro, una especie de toro ahí, que le hace la caricatura de este personaje, que para mí es muy desconocido. Yo me lo encontré casi de casualidad, haciendo un reportaje, trabajando sobre los jugadores del 52, que son los primeros que va a la Unión Soviética. Claro, yo me abro la lista de jugadores soviéticos, pues claro, Borisov, Ov, Chevta, y de repente aparece un Gómez. Digo, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí un Gómez? Y ya a partir de ahí fue cuando fui tirando y encontré la historia de... ¿Y por qué decías que, por desgracia, o sea, que él nunca debutó con la Unión Soviética? Él debutó con la Unión Soviética, lo que no hizo fue jugar en los Juegos de Helsinki. ¿Y por qué decías que mejor para él? Porque perdieron contra Yugoslavia y a la vuelta ese jugador estuvieron en problemas serios. Fueron represaliados. Fueron apartados, represaliados, castigados, y el bloque era como te decía, del CSKA de Moscú, el equipo de ejército, y el deporte lo controlaba la Brent Iberia, que era el Dinamo de Moscú. Y tuvo un seleccionador que creo que iba un jugador normal del Dinamo. Entonces, ahí tuvo problemas. Y él vino en los retornados de Rusia. Eso es en el año 56, muerto Stalin, hay una cierta apertura, entre comillas, y hay muchas familias que dicen, joder, queremos volver a España, ver a los nuestros, y él aprovecha y con su cuñado, su mujer y sus hijas regresan a España, y bueno, sale la cosa como sale. Increíble historia. La segunda que os cuento es del Etienne Matler, fue capitán de la selección francesa. Y es que, Eso no sé si hay algo por ahí. Bueno, pues da igual. Sí, Valhalla, sí. Fue capitán de Francia durante muchos años. Estuvo en el 34, en el Mundial del 30, se ha ido a Mahor, el primero que hubo en el primer Mundial de Uruguay. Ahí el capitán era Alex Vilaplan, que fue luego ejecutado por pertenecer a la Gestapo. La resistencia lo localizó y lo ejecutó al acabar la guerra. Bueno, Matler jugó en el 38, capitán de Francia. Francia pierde contra Italia en Colombes 3-1 en cuartos de final. Y después, en diciembre, se juega un amistoso en Nápoles, cargado de tensión. Estamos a meses de la Segunda Guerra Mundial. Hay tanta tensión que se decide que los himnos no suenen. Ni el italiano ni la marsellesa no suenan para evitar problemas. El partido es muy tenso. Está el hijo de Mussolini en la grada, insultos permanentes a los franceses. Bueno, gana Italia 1-0, acaba el partido y Matler decide con unos compañeros irse a un café, a tomarse algo, a comer algo, a picar algo. Bueno, se reproduce lo mismo, se sientan en el café, le reconocen, insultos, franceses de mierda, bueno, un montón de cosas. Y de repente, a veces suena esto, a alguno seguro que le suena esta escena,
De repente Madler se levanta y se pone a cantar la marsellesa. Mm. Y le siguen sus compañeros. Siguen los insultos, pero llega un momento que consiguen silenciar a los insultos. Es la escena de Casablanca. De que no- Es la escena de Casablanca. Entonces, bueno, pues eso queda ahí marcado como un poco la gran gesta de este hombre, que fue ídolo del Sosó, le llamaban el Papa o el León. Y como hablamos antes pues me puse a investigar y llegué a sus hijas. Llegué a sus hijas, a Anis y a Nelly. Hablé con ellas y me contaron toda la historia de su padre. Su padre estuvo detenido por la Gestapo, le detienen en el bautizo de Nelly, de Nis, perdón. Su hermana mayor, Nelly, con 11 años, se acuerda perfectamente de ver entrar a la Gestapo y detener a su padre. Pues imagínate para un niño de 11 años lo que supone eso. Estuvo en la cárcel 98 días, sufrió 17 interrogatorios. Esto no sé si es verdad, su hija lo cuenta, a mí me suena un poco raro, pero bueno, que estuvo todos los días con el chándal de la selección francesa puesto, que estuvo detenido. Entonces, pues suena un poco raro, pero bueno, ¿por qué no también? ¿Por qué no? Madler, aparte de cuando invaden Francia, él está movilizado por el ejército francés en Niza. Al ser invadida ya la ocupación entera, se le desmoviliza y él pasa a la resistencia. Entonces su hija mayor cuenta que muchas noches su padre recibía una llamada o un toque en la puerta o un golpe en la ventana y desaparecía. Él desaparecía. Luego supieron que lo que hacía era que cogía la bici, tenía unas señales donde iban a mandar aviones aliados, mandaban armas, alimentos, propaganda, y él iba con su bici a recogerla y luego a distribuirlas. Él consiguió, el día que le detienen, por ejemplo, le tienen con otro compañero al que le salva la vida porque le obliga a comerse unos papeles que tiene. Toma apenas los bolsillos el compañero, le obliga a comérselos y eso le salva la vida. Él es liberado, con secuelas evidentemente de esa tortura que sufre durante esos días, pero se le libera porque no consiguen sacarle nada. De hecho, en los interrogatorios, muchos le colocan a un colaborador francés que sabe mucho de fútbol y a través del fútbol intenta llegar a él a sacarle cosas de la resistencia, no lo consigue. Él se le libera, consigue pasar a Suiza a través de un cargamento de hierba, escondido debajo de un cargamento de hierba, y él participa en la liberación de su pueblo, de Belfort. Belfort es su pueblo, consigue esa liberación, y bueno, durante muchos años hubo una exposición, él tenía un estanco en Belfort, y tú podías ir, si te pasabas por allí, si te llegaban la historia, te sentabas con él y te contaba 1000 historias. Sí, eso contaba la hija, que fuera el que fuera, él se sentaba con él y te contaba 1000 anécdotas de esa época bueno, pues otra historia que creo que es muy bestia, ¿sí? Muy bestia y muy importante. La tercera que tengo es no sé si el Empoli lo conoces, ¿no? El equipo de Empoli, el equipo de la Toscana que ha bajado a Serie B. Su nombre del estadio es Carlo Castellani. Carlo Castellani es una víctima me pones un segundo, Diego. Murió en Mauthausen. Él fue detenido, era delantero del Empoli, y es una de las víctimas de su pueblo que es Montelupo. Se pone Castellani. Es Montelupo su pueblo. Es la noche del 8 al 9 de septiembre del 43. Hay una redada porque están los obreros en huelga. Él forma parte, tiene una familia bastante vinculada al Partido Socialista, su padre. Él ya no juega al fútbol. Él fue un delantero del Empoli muy, muy famoso, que hizo muchos goles. Creo que sigue siendo el récord de goles en una temporada del equipo toscano. Y esa noche pues hay una redada y sus hijos cuentan que su madre después les contaba que tembló al oír los camiones llegar, las botas de los soldados en la puerta y llamar a la puerta. Buscaban a su padre. Entonces él baja y se encuentra con un amigo de toda su vida, Orazio Nardini, que está dentro del Partido Fascista Italiano, y le dice: Carlo, venimos a por tu padre, tiene que ir a ver al mariscal alemán. Y le dice: mira, mi padre no está muy enfermo, está malo, no está en casa, si quieres voy yo, le explico al mariscal que mi padre, bueno, tiene vinculación política, pero él no es un activista contra Mussolini y tal. El amigo este duda un poco y al final hace sus listas y bueno, vale, venga, vete tú. Le suben al camión, pero el camión no va al cuartel. El camión va directamente a la estación de tren y de allí va a Mauthausen. Su familia no va a saber nada de él. De las 21 personas de Montelupo que llegan a Mauthausen, solo vuelven 4. Castellani muere muy pronto, con una enfermedad muy grave, una infección, y muere enseguida. De unas personas que vuelven, que es Renato Aldi,
vuelve con una carta de él a su familia y la carta encabezada es: diles que sufrí más que Jesucristo en la cruz. Esa es la frase que él manda a sus hijos. Consiguió estar con los hijos ya muy mayores. Los dos me escribieron una carta cada uno de su visión y de su padre, lo que fue la figura deportiva, como él, por ejemplo, en el Empoli conseguía camiones para ir a jugar a los pueblos, que jugó en el Livorno, que fue el primer jugador de Empoli en llegar a la Serie A. Y cuando hablan de la detención, Carla, la hija, pone la palabra, no hablan de Horacio Nardini, no lo citan como tal. Carla habla de amigo, entre comillas, pone la palabra en cursiva, es la referencia que hace, y Franco, el hijo, solo habla de un envidioso. Habla de un envidioso que condenó a mi padre. Entonces, bueno. Hoy en Empoli, cada cierto tiempo, cada año, se hace una excursión a Mauthausen para ir a ver la tumba, para ver una placa que colocaron allí de Castellani. Hace muchos años, cuando se podía entrar a los campos, yo me acuerdo que en el 99 yo entré en Auschwitz sin ningún control. Allí entrabas, no había ninguna ni entrada de que pagar, te metías por cualquier sitio. Ellos fueron a Mauthausen y fueron con un albañil con todo su material para colocar una placa. Está por aquí la placa, si la podemos ver de un segundo. Está ahí. Ahí está. Fueron allí, un viaje de 8 horas en autobús, colocaron la placa. Si ves Empoli Football Club, no se ve bien, le falta una L. El nombre del equipo es en inglés. El fútbol es en inglés, le falta una L. ¿Por qué le falta una L? Porque el albañil no sabía que era con 2 L's. Él sabía que era Empoli Football Club, pero no sabía que eran 2 L's. Y le puso nada más que una L. Y hoy, cada año, en las escuelas de Empoli, se siguen dando clases sobre Carlo Castellani. Entonces, yo, hablando con ellos, me contaban, mira, ahora es muy difícil por lo que hablábamos antes. La memoria se pierde, son niños ya, pues imagínate, niños de 10, 11 años, 12, 14, hablarles del año 40, pues les queda un poco que no saben, aunque el campo se llame Carlo Castellani, no ubican la historia con lo que puede ser. ¿Y qué hacen? Pues dice, vemos que pierden un poco de atención, le decimos, imaginaos que a Messi o Cristiano Ronaldo se lo llevan a un campo de concentración. Ahí saltan enseguida los críos, ponen juegos como platos y atraen la atención, pero creo que es interesante que hoy se siga manteniendo esa memoria, ¿no? Lo sigan manteniendo la figura de Carlo Castellani, más allá del campo, que ya hoy el campo tiene aparte, es Carlo Castellani, con una publicidad, evidentemente, porque si no, no hay ingresos. Ya me parece un gesto de gusto por la historia y por los orígenes de los clubes que le pongan el nombre del estadio a una figura que cuenta una historia, no al propietario en Eso, así como Murcia, por ejemplo, ahora sí. Claro, o muchos otros hay en España. En ese campo de concentración murió también un directivo del Depor. Tengo que pasar los datos. Ahí murieron también italianos, también varios. Y acabo con una que para mí, si hablamos de hacer una película, a ver qué os parece, yo creo que es la más impactante. Es una película de cazanazis. Evan Milkson era un portero de Estonia, que le llama el hombre de las 100 manos, jugó su país 7 partidos y tiene una labor, no sé cómo decir la palabra si es labor, un papel fundamental en el exterminio de judíos en Estonia. Estonia es el primer territorio que se declara Judenfrei, libre de judíos, cuando lo invaden los nazis, y hasta 2025 no vuelve a haber comunidad judía en Estonia. Entonces, bueno, yo llego a esa historia por leyendo una entrevista a un periodista alemán que habla de 2 jugadores del Borussia Dortmund, islandeses, cuyo padre tuvo una vinculación, bueno, de aquí, y me aparece el nombre de, Wiesenthal, el cazador de judíos. El cazador de judíos, aparece ahí el nombre, Simon Wiesenthal, y aparece el nombre de Evan Milkson relacionado con el centro Simon Wiesenthal. Les mando un mail, digo, a ver si me contesta, y me contesta un tal Efraín, ¿cómo es el nombre? Espera, lo tengo aquí. Efraín Rufov. Y me dice, yo fui el que cacé el que conseguí la historia de Milkson. Es un historiador y un experto en cazar nazis del centro Wiesenthal. Y me cuenta y dice, mira, esto fue una casualidad. Fue una casualidad porque había una persona en Tel Aviv, de origen estonio, que estaba muy interesado en la historia de sus antepasados y qué había pasado. Y se encontró un día una entrevista con Milkson, que no era Milkson, entonces era Imriksson, un apellido islandés, y dice, joder, este tío es que es él seguro. Entonces se pone en contacto con los centros de la Universidad de Brea,
se pone en contacto con gente experta en buscar nazis y llegan a quién es. Y lo que hacen es, le hacen una llamada telefónica, consiguen el teléfono, le hacen una llamada telefónica y con el gancho de decirle, dentro de un año nos vamos a reunir todos los antiguos camaradas de la policía secreta Estonia, vamos a reunir para rememorar mejores tiempos. Pues ese hombre que ha estado durante años oculto y protegido, de repente le da todo, le da su dirección, dónde está, o sea, cae en la trampa de decir, voy con mis camaradas y cuento y tal. Y aún así, la conclusión primera que llegan es, perdón por la palabra, este hijo de puta está muy bien protegido, no vamos a llegar a él, porque es íntimo amigo del ministro de Exteriores de Islandia. Él cuando sale de Estonia sabe, bueno, era tan malo que estuvo detenido hasta por los nazis. ¿De qué año estamos hablando de esto? De que la historia es del 92, eso es el 92. Todo antes viene, lógicamente, esto es el 92. La entrevista esa, que era una entrevista en la tele, una entrevista en un periódico estonio. O sea, y por la foto lo reconoció. Claro. Él reconoce y dice, tío, este me suena. Y efectivamente, cuando llegan a él, es él. No es Henriksson, sino que es Mixon. Entonces consiguen llegar a él por esa... Decía que era tan malo que estuvo hasta arrestado por los nazis, por robar a los judíos. Claro, los nazis decían, robo yo, no robas tú. En este caso robo yo. Entonces se ponen a tirar de la historia, llegan a él, pero claro, se encuentran con 1000 muros. Primero el gobierno irlandés, que dice, aquí no... Este señor es un ciudadano nuestro, está protegido, porque él iba camino de Estonia a Sudamérica, iba a refugiarse en Sudamérica. Tiene un problema que su plan era Estados Unidos y luego bajar a Sudamérica. Y cuando está en Islandia, Estados Unidos dice que no, que allí no entra, que no entra. Entonces se queda en Islandia y consigue hacer una vida, te digo, durante 50 años casi, o sin casi, protegidísimo hasta que pasa eso. Entonces resulta que el primer ministro islandés va, en un viaje oficial en el 92, va a Tel Aviv. Intentan hablar con él, el centro judío intenta hablar con él, rechaza la propuesta, dice, en absoluto, esto no es un ciudadano irlandés, no tiene nada que ver, lo rechazan. ¿Qué hacen ellos? Propagan toda la historia en el King David, que es el hotel en el que está alojado el primer ministro irlandés, y a la prensa internacional. Hay una pregunta, en rueda de prensa hay una pregunta al primer ministro islandés sobre Mixon, y él dice que no sabe nada, que en caso de que haya algo se investigaría. Hay que dar la cosa, y meses después, 2 periodistas irlandeses hacen una investigación salvaje, de sacar cosas, y ya el gobierno islandés empieza a tener dudas. Pero tampoco te creas tú que avanza mucho, ¿no? Lo tienen ahí. ¿Y este no se va? Este no se va. Este sí. Este de hecho muere en Islandia. Entonces lo que hacen este cazador Efraín lo que hace es se va a Estonia. Dice, aquí no me ayudan, me voy a Estonia a ver si encuentro algo. Empieza a coger documentación, descubre los partidos que jugó, ganó uno de los 7 que jugó contra Lituania, que era muy bueno en baloncesto, en balonmano, que era un deportista era muy bueno. Y él cree que no voy a conseguir más porque lo siguiente que tengo que hacer son archivos del KGB. Estamos ya en la Estonia democrática, ya después de la caída. Son archivos del KGB que están protegidos. Pero va a la televisión de Estonia, lo cuenta y al día siguiente recibe una llamada del primer ministro de Estonia. Recibe una llamada y dice, mira, quiero que sigas todo adelante. Mi padre fue víctima del nazismo y yo quiero que tanto las víctimas del nazismo como del comunismo sean tratadas igual. Tienes permiso para acceder a los archivos del KGB. Le abren los archivos y encuentran una documentación brutal sobre Mixon, brutal. O sea, está documentada, hay casos terroríficos, hay un caso de una madre y una niña de 14 años que las sacan desnudas con una cadena a pasear, las violan y después las ejecutan a sangre fría y las mata a él. Y como si hay 4 o 5 casos espeluznantes, y a partir de ahí se desencadena el tema, se desencadena el asunto. La investigación en Islandia se convierte en un caso de página diaria, de investigación diaria, y se abre el juicio, se llega a abrir juicio. Pero Evald Mixon nunca llega a sentarse en el juicio, porque muere antes de un infarto, según sus familiares, a causa de todo lo que se está investigando. Es la muerte de su padre. Los hijos, los dos jugaron uno jugó en el Borussia Dortmund, los dos en la serie irlandesa, jugaron contra España, y hay una entrevista poco después de morir su padre, de uno de ellos, en el que le defiende a muerte, en el que acusa a Moscú de estar detrás de ello,
de todo lo que ha pasado, de que el comunismo siempre va a estar presente. Y la última frase que le hizo en esa entrevista que dice, mi padre me dijo, el diablo siempre está vivo. ¿Siempre? Está vivo. Esa es la historia de este hombre. Y como el fútbol le redime, ¿no? Claro, él tiene a sus 2 hijos internacionales y sobre todo me llama la atención, después de 50 años de estar protegido, cómo cae en esa trampa, ¿no? Cómo cae esa trampa. Y son las 4 historias, hay muchas, de eso que os decía antes, que para mí son de película, porque es que tenemos en España a Monchín Triana, ejecutado en Paracuellos, era el ídolo de Bernabéu, un personaje bastante complicado a nivel personal, de vida interior muy, muy complicada. Tenemos a Paulino Alcántara, un supergoleador, que antes jugaba, me he acordado de él porque de la boina jugaba con un pañuelo en el bolsillo. Él fue médico de la Falange, un neurólogo de prestigio. Coincidió en el equipo en el Barça con Sajibela, que estuvo detenido por masón y muy vinculado al independentismo. Tiene una historia buenísima, él es filipino, jugó en España, nació en Filipinas, jugó en el Barça, volvió a Filipinas, tenía familiares, y el Barça le quería de vuelta. Y sus padres dijeron que no. Él se puso muy enfermo, fue paludismo, creo que fue, y dijo que ni se medicaba ni comía, que si no voy al Barça, él ni se medicaba ni comía, y volvió al Barça. Y ahí es que hay 1000 historias, hay una que es... La historia, ayer hablamos de esto de Paulino Alcántara porque estuvieron aquí David Carabén y Daniel Roquesalles, hijo de Vázquez Montalbán, y hablaban de, pues, del catalanismo, lo que lo simboliza el Barça en Cataluña y todo esto, y bueno, y hablan de Agustín Montal o otro tipo, y de Paulino Alcántara, que se citó, ¿no? Como, mira qué ejemplo, y era sobre esta historia. Paulino Alcántara es un jugador fundamental en el Barça de esos años. Fue un grandísimo goleador. Le reivindican... Claro, hoy no se le reivindica. Él pasó a Francia, entró otra vez como médico de la Falange. Él pertenecía a la Falange. Y os cuento aquí historias. La Polonia del primer mundial tiene 9 jugadores ejecutados entre nazis y comunistas. Hay una historia increíble que es Violet Morris, es una mujer. Esta mujer es hija de un aristócrata que reniega de ella por ser mujer. Él quería un varón de heredero y una superdeportista, jugaba al fútbol, hacía baloncesto, hacía lucha libre, le encantaba el motor, se redujo el pecho para poder conducir mejor, porque el volante estaba antes muy cerca, tenía mucho pecho y se lo redujo. Esta mujer es conocida como la llena de la Gestapo. Cuando entró la Alemania nazi, fue una bestia, era una bestia. Y de hecho la asesina la resistencia con una operación que es para leerla. Es una planificación, saben que va a un pueblo, saben por qué carretera va, se colocan todos en una posición, en la primera vez que le disparan va tan rápido que no le dan, saben que con la velocidad que va del ruido del coche no lo ha oído, de la vuelta sí, a la vuelta montan una barricada y la acribillan a tiros. Es otra historia increíble. Tenemos Cándido Oliveira, si alguna vez oís la Supercopa de Portugal, se llama Supertaxa Cándido Oliveira. Él fue seleccionador, estuvo teniendo un campo de concentración en Cabo Verde por el régimen de Salazar. Kubala, por ejemplo, se escapó de Hungría disfrazado de soldado soviético. En un camión, con un traje de soldado soviético, consiguió salir de Hungría. Joel Gadjens fue el primer jugador, el que marcó el gol de Estados Unidos para ganar a Inglaterra en el 50 en el Mundial. Pues él fue ejecutado dicen incluso que por Duvalier en Haití, en persona, por el dictador, por una conspiración que en teoría habían cometido sus hermanos, no él. O sea, quiero decir que hay 1000 historias que se pueden hacer, 1000 cosas. Bueno, como veis, lo prometido era esto, ¿no? Explicar cómo a lo largo de los últimos 150 años o del siglo XX se puede explicar a través de historias donde siempre ha habido un balón, ¿no? Segunda Guerra Mundial, campo de concentración, había partidos, había futbolistas. La historia de España se puede explicar a través del fútbol, la guerra civil y el fútbol da para... Hablaba antes Rubén de Luis Suárez, me acuerdo de Luis Suárez de reírme mucho en un aeropuerto, pues fue incluso el de Coruña, de que fue España allí, hablando del famoso partido que España no fue a jugar a Moscú. Se fue a jugar en Moscú, claro. Perdió una me decía Suárez, estábamos allí sentados en la cafetería y de repente dice, que no vamos a Moscú. No, en el aeropuerto ya. Dice, ¿cómo que no vamos? ¿Pero por qué no vamos? Lo ha dicho Franco. Claro, se acabó la conversación. Lo ha dicho Franco, no se va a Moscú. El equipo en el que estaba Di Stéfano, Luis Suárez, claro, un equipo para, claro, Gento, sí, muy poquito, ¿eh? Un equipo de... Entonces, bueno, si os parece, tenemos como 15 minutos antes de
esperar 10 minutos a lo siguiente, pero no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, yo tengo un par de historias que se conocen también, si conocéis de ellas. Aquí en Cádiz hubo varios futbolistas del Mirandilla, que es anterior al Cádiz, que fueron fusilados en la Plaza de Toros de Cádiz por una persona que fue alcalde de Cádiz, que se llamaba Ramón de Carranza, que todavía hay gente que quiere volver a recuperar ese nombre para estar vivo, por cosas así. Y hay un historiador del área de historia del Cádiz que se llama Manolo Granado, que lo hace podcast de historia del Cádiz, se llama Condos. Y hace unos meses hicimos un especial sobre un partido que jugó el Cádiz de la época contra Cuadra Nacio. No sé si conocéis el challenge. No. Hay un Darpel, lo buscamos en Google y aparece, y es muy curioso porque tiene, bueno, el símbolo nazi, el símbolo franquista, y es una historia de unos militares que no eran mis jugadores, pero que vinieron a Cádiz, alguna maniobra y tal, y jugaron un partido de exhibición contra el equipo de Cádiz de ese momento. Y bueno, tiene una historia muy curiosa, sobre todo política, porque al final Cádiz permite que ese equipo juegue un poco pensando en que después, creo que era Copa de España o Copa de Feria, no sé cuál sería la Copa del momento, y se elegían los equipos que jugaban en esa Copa, se elegían a Ospadeo. Cádiz no entra, no sé por qué, pero como que la visión de que jugaran los nazis aquí era que después el gobierno le permitiera jugar esa Copa, y no fue. Y en el caso que había hablado Rubén de Nita, también Manolo Granado escribió hace poco un libro que es una novela que se llama Nita Footballer. No sabía. De hecho, la historia se da cuenta el historiador malagueño que tú comentas. Un poco poder sacar eso que aquí interesante el ayuntamiento, y yo invité a que viniera conmigo, pero no ha podido venir. Así interesante que pues sí. Pues esas dos historias están muy bien. lo de los nazis jugando era es habitual. En Coruña también, Puerto Marítimo, pues lo mismo. Y también hay partido en Coruña y en Vigo. Y bueno, y hay imágenes ahí en algún caso, algo comprometidas incluso. Sí. Pero bueno, era habitual. De hecho, yo hablé de este tema con Rodrigo. Rodrigo murió con 100 años y era el de la primera liga, el último jugador que quedaba vivo, en ese momento en que hablé yo con él. Y hablábamos de estos partidos precisamente contra esos equipos, pero claro, decía que era lo habitual en la época. Dice, esto era muy habitual, que venían equipos. De hecho, el fútbol empieza así en muchas localidades españolas, que venían con barcos de ingleses y jugaban contra ellos. Y dice, y cuando venían estos de Alemania, tú no te metías. O sea, esto de los nazis es una cosa. Claro, era un equipo alemán. Dice, no era un equipo nazi, ¿no? O sea, luego, claro, se convirtió en el diablo, pero entonces nosotros no lo apreciábamos así. Es cierto que claro, hacían el saludo pacífico, pero la cosa, ¿no? Claro, del militar. Sí, esto hay en Galicia, además hay mucha presencia porque tenía incluso una base en la zona de Ferrol, que paraban varios. Bueno, esto está documentado por gente de allí de Ferrol que lo ha estudiado bien, ¿no? Pero bueno, es un caso el de Cádiz, sí. No lo conocía. Mira, esa historia está aquí, tengo aquí. El partido de la Sede Victoria, el partido que es la película famosa, el partido se jugó realmente en Italia. Hay un partido que es muy parecido. En Sarnano. En Ucrania. Esa es otra también, sí, esa es otra. Pero es que el de Italia es igual. Es un partido contra oficiales nazis, juegan contra ellos. Y al final los italianos, picados, habían pactado no perder. O sea, que el partido alemán no perdiera. Y al final enganchan una contra los italianos y marcan gol. Y la siguiente imagen es todos corriendo los jugadores hacia la montaña. Otra vez para volver a la montaña. Hay un montón de historias de esas. El de Ucrania igual. El de Ucrania tiene varias etapas también. Sí. O sea, yo te digo que a mí me sorprende un poco, no sé si estáis de acuerdo, que haya tan poco cine o series de... Yo tenía una pregunta para vosotros que era un poco, si existe un poco el género periodístico de la investigación histórica, que yo creo que existe un poco y que soy vosotros dos de los máximos exponentes de la investigación histórica dentro del fútbol, y luego, ¿por qué creéis que los clubes hacen tan poco esfuerzo por recuperar esta... Yo creo que es porque por lo que hablábamos antes, ¿no? Me la has puesto a huevo, Me la has puesto a huevo, porque antes de ayer, el día del Dortmund, publicamos una cosa en Marca. Dentro de la investigación creo que somos muy poquitos. Porque al final es un trabajo que yo paso mucho en la hemeroteca, ando ahí fuera de mi trabajo. Bueno, todo esto lo haces casi el común extra. Casi, claro. Hacer el día a día, sí, claro. El Real Madrid, o sea... Lo hago porque me gusta mucho, la verdad.
Entonces, yo ahora, cada vez que juego al Madrid, hago una página, tengo una página porque prefiero el papel que el mundo web, pero bueno, hago una página en Marca sobre historias vinculadas al partido, ¿no? El otro día con el Dortmund, pues encontré una de August Lenz, que es una gran leyenda del Borussia Dortmund, de los años 40, primer internacional del equipo de Dortmund. Y si veis algún partido del Borussia, hay su parte más radical, que es muy vinculada a la izquierda, se llama The Unity, el grupo, y tiene una bandera con la cara de August Lenz en el centro. ¿Y qué pasa? Pues que August Lenz fue miembro del partido nazi, saqué el carné, su número de carné, y de las SA. Entonces no sabe muy bien por qué. Si fue voluntario, si era obligado, que casi es lo que más puede ser, porque él participó en la campaña pro-Hitler del 36, o si era una cosa que hacían todos porque el 80% del equipo era de las SA. Y a lo que te iba es que el Borussia Dortmund está apoyando una investigación para que se aclare quién era en realidad August Lenz. Eso aquí en España no es lo que decías antes, ¿no? Que el caso de Ramón de Carranza, que es muy evidente, yo creo, ¿no? Es muy evidente. Hay clubes que tienen departamentos con historiadores, Sí. yo he contactado con alguno dentro de mis investigaciones, pero bueno, no todos, ¿no? No es habitual. Normalmente contacto con periodistas para este tipo, y sí que es cierto que es un trabajo muy sacrificado. Yo, por ejemplo, para el libro, perdón, el título olvidado, para sacar datos de los 11 jugadores del Depor campeones, los 11 primeros jugadores del Depor campeones, no tenía muchos datos aparte de los hemerográficos y todo eso. Entonces, una fuente de información muy buena es el Padrón. Claro. Pero, claro, me leí el Padrón entero de 1910. Fui allí, iba uno a uno buscando, y entonces, claro, ya sacas porque, este es hijo de no sé quién y tal, lo buscas en el hemerográfico, no sé qué, la madre es costurera, y encuentras unas historias de la hostia, pero me tuve que leer el Padrón entero. No es fácil porque te encuentras con trampas, muchas trampas. Claro. El caso que te contaba de Lina, claro, tú te puedes creer, joder, lees cosas y dices, está documentado y parece que está bien, ¿no? Y tiene su base, pero claro, luego rascas y ya es la realidad y dices, puto, bueno, pero luego que hay, esto que hablábamos, ¿no? Que no sé, a nosotros yo creo que aquí estamos todos en el mismo entorno, contexto y a todos nos apasionan estas historias, pero luego te das cuenta que hay gente en los clubes que o no les interesa o no les importa, ¿no? Sí, pero la afición Pero le suele... tienes cosas así y os pongo dos ejemplos, ¿no? También el aprovechamiento de la actualidad hace lo que les interese o no les interese el pasado. Por ejemplo, ayer hablaban en respecto del Barça del presidente Suñol. Este es un tipo que era presidente del Barça y en el 36, además de ser presidente del Barça, presidente de la Federación Catalana, un alto directivo del deporte en Cataluña, era diputado de Esquerra Republicana. Y estalla la guerra en España y él equivoca la salida hacia Cataluña, se va por la A1 en vez de por la carretera de Cataluña, le pilla un control, lo matan en la Sierra de Guadarrama y está desaparecido. Laporta, en su primer mandato, intentó hacer a través de la revista Sapiens una investigación arqueológica para intentar recuperar, bueno, pues como la memoria histórica, ¿no? Recuperar los restos y hacer un funeral de Estado en el estadio y tal. Y, claro, oye, es un interesado por la historia y la profundidad. No, que No, una claro. de esto. Y en el caso del Madrid sucede un poco todo lo contrario, ¿no? Esta vocación comercial por los equipos de fútbol hace que realmente este tipo de cosas Es que el Madrid tiene un les presidente interesa. comunista, Ortega. Claro, tiene un presidente comunista y tiene una cosa muy curiosa, y es que ya, eso creo que lo he contado antes, o ayer lo hablamos, el primer jugador que mete un gol en el Estadio Bernabéu se llama, para inaugurar, en el partido inaugural, que es un partido muy famoso contra el Belenenses, que todo el mundo lo conoce, es Sabino Barinaga. Sí, Y Sabino Barinaga era un niño de la guerra como Agustín Gómez. claro. Que, pues, sin embargo, ves, cuando intentas buscar referencias oficiales en Real Madrid sobre Sabino Barinaga, dicen cosas como, parece como que estuvo de Erasmus en... Sí, en Inglaterra, claro, sí, claro. Dice, no, fue a completar sus estudios y tal. Yo no creo que sea voluntario hacer esta inexactitud. Yo creo que es simplemente que es que les da igual. O sea, que no tienen interés por los años 10, 20, 30, 40. Pero de todos modos, las historias hay que lanzarlas, porque mira lo de Irene que os contaba antes, y entonces luego la gente las compra o no. Ahora hasta camisetas pop de Irene. Claro, o sea, y me estoy acordando ahora de un caso de Bebel. Bebel García es un jugador Está aquí. que sale en el libro. Sí. Es que este libro, no sabía que lo habías hecho tú, lo tengo en casa, ¿no? Con él, está muy bien. Y Bebel es un jugador que jugó en el deporte que nadie sabía, nadie conocía de allí en Coruña, no se hablaba de este señor. Y hay, Eduardo Galeano publica un libro, creo que se titulaba Espejos, donde incluye un cuento que se titula Última Voluntad.
¿no? El libro había salido pues 5 meses antes o 6, y un día voy a ir por Coruña a una librería y lo compro. Y me encuentro que uno de los cuentos es de Bebel, Última Voluntad, que es un cuento donde dice que ante el pelotón de fusilamiento, Bebel, un hombre de izquierdas, del Partido Socialista, los conocidos hermanos de la Lejía de Coruña, ante el pelotón de fusilamiento, le dice, bueno, ¿tiene usted una última voluntad? Y dice, sí, espera un momento, se baja la bragueta, mea, y después de mear dice, ahora sí, y lo fusilan, ¿no? Este cuento, hablamos con la editorial, lo pude reproducir en el periódico que trabajaba entonces, que era La Voz de Galicia, con Rodrigo, del que os hablaba antes, había jugado con Bebel, me dijo cómo era, que me dijo, es un loquiño, era como, bueno, dice, era un personaje muy curioso, muy simpático y tal. Y a partir de ahí se publicó esa historia y ahora se ha convertido o sea, los Riazor Blues lo reivindican mucho, hicieron una pancarta con él, que ponía además, me acuerdo, extrema derecha, o sea, hablaba como de que era extremo izquierdo, que juegan con eso, que en realidad es extremo derecho, pero bueno, da igual, no vamos ahora... Al final no fastidia una buena pancarta. Claro, que no, pero bueno, un jugador reivindicado, hacen un memorial, unos aficionados, es decir, era una historia que estaba muerta y de repente tú la sacas ahí, en su día, pues tuvo repercusión, porque me acuerdo que había gente que había llamado periódico y tal, pero bueno, al final ha quedado ahí. O sea, ahora los aficionados del deporte saben quién es esta figura. Es decir, siempre hay que lanzarlas muchas veces, lanzar las historias y se convierten y ya no son tuyas, que eso es lo bonito, que la gente te viene luego un día, tú conoces la historia de... Bueno, es de lo que hablábamos, ¿no? Que el fútbol, de lo que se trata este curso es de escribir cómo el fútbol identifica las ciudades, las historias, Todo, y la sí, sí. historia de... Países, continentes, es que encuentras historias por todos sitios, ¿eh? Y la historia del fútbol también forma parte de esa identidad cultural que es de lo que se trata. Mejor, Pues... espera que me lo ahí te pregunto. Digo, con relación a una foto que cubre que hay de la portería con el poniendo en el juez. La anécdota es, yo a los 7 años era era alcanza pelotas en el estadio San Geraldo. Y cuando se jugaba con un bayón solo, o sea que había que correr bastante para alcanzarse. Pues la suerte de alcanzarse la de unos jugadores que realmente se me ponen los pelos de punta, ¿no? Lo que me quede. Pero recuerdo que cuando terminaba el partido, éramos 4 que íbamos con un palo de madera a colocarlo en el centro de la portería parado para que la portería no se doble. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces ese palo encajaba muy fuerte y al final se bombeaba, ¿eh? Pero era interesante porque bueno, cuando las porterías eran de madera. Eso es. Y la foto esa foto es preciosa, te la compro. Pues eso sí es maravilloso. Tengo alguna foto de los cuatro niños. Sí, no, pero De Recoge Pelotas hay una historia preciosa en Riazor que me contaba uno de los socios más antiguos, que bueno, que era que los campos del deporte siempre ha tenido campos al lado del mar o del río, ¿no? Siempre con el agua cerca. Y en el antiguo Parque Riazor, que era más cercano al agua que el actual Riazor, que ya está bastante, tenían la figura del barquero, que era el que recogía las pelotas, eran muy caras. Entonces tenían un barquero para cada pelota que salían constantemente, porque es que estaba el campo, o sea, aquí tenías la grada y el agua estaba ya ahí, ¿no? Y entonces el barquero recogía las pelotas y luego las devolvía. Pero me dijo alguien que de aquella época que es cierto que el barquero actuó durante alguna temporada, pero luego fue sustituido por los chavales. Digo yo, ¿pero cómo los chavales? Y dice, claro, lo que hacían los chavales era, estaban fuera del campo y así que salía la pelota, iban nadando como, ¿sabes? Carreras ahí, para que llegaba, y el que devolvía la pelota llegaba al campo con la pelota y lo dejaban pasar. Entonces era una pelota, una entrada. Y dice, entonces el barquero se tuvo que jubilar, o era más eficaz los 8 chavales que estaban allí a hostias, a codazos, tipo triatlón, ¿no? Cuando van así todos y tal, para pelearse, y una pelota en una entrada, claro. Ya te hago la pregunta. Martín Lazarte, lo amigo, jugó en un equipo en Montevideo que se llamaba Rampla Juniors. No sé si conocen. El campo está el campo, una pared, pues en Maite y Mona hay una pared y abajo está Río de la Plata. Los valores se iban para... Perdón. Y los niños esperaban afuera para coger los balones, pero no para de verdad. Y la pregunta que te quería hacer, Miguel Ángel, es si el libro acá, si puede dar el título del libro, porque
Sí, Sí. mitad de las historias que contaste están ahí. Están todos aquí, sí. Uno es el poder y el balón, se llama. Samarcanda es la editorial. Y el otro, Samarcanda. Y el otro, que es el que tiene los testimonios, se llama Futbolistas en las trincheras. Y este es de librofutbol.com. Editorial argentina. Maravilloso. Y nada, pues espero que Nos quedamos. os haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.